Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Albizu, estudiante del noveno semestre de Ingeniería Electrónica en el Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el proyecto número 11, el cual es un sistema de control de temperatura de precisión con microcontrolador PIC y retroalimentación mediante sensor de temperatura. El mismo está aplicado en teoría a lo que sería en esencia una incubadora de huevos, ya que lo que se busca es el control de temperatura mediante el encendido y apagado de una lámpara que funcionará como resistencia proveedora de calor, y un pequeño ventilador que emulará a lo que es un ventilador para refrigerar. En efecto, esto lo que buscará será mantener una temperatura más o menos bien regulada de entre 37 y 38 grados, la cual es ideal para incubar huevos. Asimismo, se mostrará también lo que es el nivel de humedad, y ese nivel de humedad también es interesante, ya que es un requisito indispensable de la humedad relativa para incubar huevos. Como explicaré más adelante, lo que tendremos en esta explicación será una estructura en la que primero se mostrará el código, posteriormente mostraremos lo que es la simulación, para finalmente mostrar el circuito físico en funcionamiento y ver cómo quedó su aplicación en la realidad. Entonces pasemos ahora a lo que es la simulación, el código. Y bueno, básicamente acá tenemos el código, el cual hemos desarrollado para lo que es el control del microcontrolador PIC 16F877A, el cual estará controlando nuestro proceso. Entonces primero lo incluimos, declaramos lo que son los fuses, que básicamente por mencionarlo es desactivar protecciones o no activar el watchdog timer. Luego utilizamos un reloj de cuarzo de 20 MHz, que lo veremos que está tanto en la simulación como en físico. Y declaramos el puerto D como un puerto estándar, ¿ok? Posteriormente definimos que el pin de 0, el cual pertenece al pin 19 de nuestro microcontrolador, será el que hará la comunicación con un sensor DHT11, el cual es un sensor digital que para esta aplicación es ideal, ya que nos ofrece valores de temperatura y nos ofrece también valores de humedad relativa. Esto lo hace mediante una comunicación one wire, es decir, que tiene comunicación a través de un solo cable, en el cual inicialmente se establece una serie de tren de pulsos cortos de estado alto y bajo, en el cual se le envía al sensor, el sensor regresa al microcontrolador otro tren de pulsos, y de esta forma se establece si la comunicación es correcta o no. Posterior a eso, él enviará 5 bits de información a lo que es el microcontrolador, siendo 5 bytes, siendo el byte 1 y 2 pertenecientes a la temperatura, el byte 3 y 4 perteneciente a lo que son los valores de humedad, y el byte 5 será de paridad, el cual indicará si el sensor, puede tomar dos valores, un estado alto o un estado bajo. Si es 1, la comunicación es correcta y la información se está enviando de forma correcta entre el microcontrolador y el sensor. Si el byte es 0, significa que o no está conectado o hay un error de comunicación, como ya veremos a continuación. Entonces definimos lo que son los pines para el LCD, ya que estoy utilizando una conexión analógica entre el microcontrolador y la pantalla LCD, es decir, no estoy utilizando comunicación I2C. Declaramos también un buzzer, ya que para lo que es la humedad colocaremos un buzzer que emitirá sonido y encenderá una luz también con un LED, indicando si el nivel de humedad está bajo o está alto. Esto con la finalidad de que quien opere el equipo tenga un recordatorio de que debe colocar agua dentro de lo que es el sistema, para aumentar la humedad, o en su efecto quitar agua o retirar el envase con agua para que la humedad disminuya dentro de lo que es el sistema como tal, en teoría. Incluimos también entonces las librerías del buzzer, la librería del LCD, la librería del sensor de DHT11, que hará todo lo que ya mencioné,
y declaramos una variable flotante que es humedad y temperatura. En estas variables nosotros almacenaremos los valores que nos dará el byte 1, que será el valor entero de temperatura, el byte 2, que será el valor decimal de la temperatura, el byte 3, que es el valor entero de humedad, y el byte 4, que es el valor decimal de la humedad. En el void main, que es la parte del código que se ejecutará una sola vez, iniciamos el DHT11 y iniciamos la pantalla LCD. Posteriormente declaramos estas variables de valores enteros, la cual lo utilizaremos para hacer lo utilizaremos en esencia como set points. Serán set points de temperatura y de humedad. Decimos que la temperatura será baja cuando esta esté por debajo de 37 grados y que la temperatura será alta cuando esté por encima de 38 grados. Asimismo, declararemos una humedad baja cuando esté por debajo del 50% de humedad relativa y una humedad alta cuando esté por encima del 60%. Colocamos todo el puerto B como salida y encendemos de forma fija el pin B2. ¿Por qué encendemos este pin? Como veremos más adelante, para la protección térmica del circuito he dispuesto de un pequeño ventilador de 5 volts, el cual tendrá como finalidad refrigerar lo que es la circuitería lógica. Entonces siempre deberá estar encendido siempre que el circuito esté encendido. Por ende, esta condición de que esté encendido este pin, que da señal a un octacoplador, como ya lo veremos, que energiza el ventilador. Inicia con un delay de 1 segundo y imprime el mensaje en la pantalla LCD 20x4 incubadora de huevos. Espera 5 segundos, limpia la pantalla, espera medio segundo, muestra el mensaje diseñado por Jonathan Albizu y mi cédula, que es 27877-739. Espera 5 segundos, limpia la pantalla por medio segundo, muestra el mensaje Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia. Esto por 5 segundos, vuelve a limpiar la pantalla por medio segundo, muestra luego el mensaje humedad y temperatura. Esto lo hace por 5 segundos, vuelve a limpiar la pantalla durante medio segundo y luego de ello inicia el while. Todo lo que esté a partir de este punto será un bucle, es decir, se repite infinitamente. Ok, entonces lo primero es dar la variable data ok, que esa variable se almacenará los valores que lea el sensor de DHT. Acá lo dice DHT11 read data. Los valores que sean leídos serán almacenados en esta variable flotante de humedad y la variable flotante de temperatura. Recordemos, como ya mencioné, que se almacenará en humedad los bytes 3 y 4, que son el valor entero y el valor decimal de la humedad, el byte de 1 y 2, que son los bytes de entero y decimal de temperatura. Y siempre y cuando el quinto byte sea 1, es decir, que la data esté bien, va a ejecutar esta parte del código que ya explicaré. Y si es 0, aquí lo dice else, o sea, y si es 0, lo que va a imprimir el mensaje va a ser, va a limpiar la pantalla y va a decir no conectado, mostrando de que hay una falla de comunicación con el sensor, o en su defecto el sensor no está conectado, como ya lo veremos en la práctica para ver cómo funciona esto. Es importante decir que este proceso, while, ocurrirá todo lo que va a ocurrir acá, va a ocurrir cada 2 segundos. ¿Con qué finalidad? Con que se esté monitoreando cada 2 segundos, se refresque información del valor de temperatura y de humedad. Entonces, volviendo acá arriba, decíamos que ya sabemos lo que ocurre cuando el quinto byte, que es el de paridad, sea 0. Ahora, cuando es 1, quiere decir que la comunicación es correcta. Veamos qué hará en ese caso. En ese caso, limpiará el LCD, imprimirá en la primera fila, valores de ambiente. En la tercera fila colocará humedad y imprimirá el valor entero y decimal con un solo número decimal de la humedad, que es información que obtenemos del byte 3 y 4 entregado por el sensor. Luego, en la fila 4 imprimirá temperatura igual a los valores almacenados en la variable temperatura con un entero y un solo decimal. Entonces imprimirá, como ya dije, los valores de humedad y el valor de temperatura, como se muestra acá.
Entonces, ¿cuál es la función lógica, que es el corazón de la parte lógica del circuito? Esta condicional de variable if. Entonces, si, que es lo que significa if, si la temperatura es menor o igual al valor bajo de temperatura que dijimos acá arriba, que era de 37 grados, si es más bajo que ese valor, enciende el pin 0 y apaga el pin 1. Estos pines estarán conectados a un ventilador 1 y a una bombilla el otro. ¿Con qué finalidad? Con que si la temperatura es más baja que el valor inferior de 37 grados, debe encender una bombilla para aumentar la temperatura, una bombilla incandescente, y debe apagar el ventilador dispuesto para refrigerar el sistema de los huevos. Entonces vemos que en B0 estará conectado la bombilla y en B1 estará conectado el ventilador. Si la temperatura es más baja de 37 grados, enciende la bombilla, apaga el ventilador. Ahora, si la temperatura es mayor o igual a la temperatura alta, que es de 38 grados, entonces va a apagar la bombilla, que era B0, la pone en estado low y pone en estado high el pin que está conectado a la salida que va hacia el ventilador. Entonces esto hará que la temperatura disminuya. Algo similar hemos hecho para la humedad. Si la humedad es menor o igual que el valor mínimo, que era el 50%, entonces va a generar un tono personalizado del buzzer, que lo escucharemos cuando lo mostremos en físico, y encenderá también a su vez el pin B5, el cual está conectado a un LED rojo. Entonces sonará el buzzer y encenderá un LED rojo avisando de que la humedad está muy baja y que se debe colocar agua, evidentemente. Si la humedad es mayor o igual a un valor alto, que dijimos que era el 60% de la humedad relativa, entonces se encenderá el pin B4. Esto hará que se encienda un LED azul. ¿Con qué finalidad se hace esto? Para mostrar que el LED, en este caso, muestra que la humedad es muy alta. Entonces genera un tono personalizado que es distinto al de la humedad baja. Y básicamente esa es la función en código de nuestro programa. Veamos cómo funciona ahora en la simulación. Entonces vemos incubadora de huevos, dura 5 segundos, diseñado por Jonathan Albizu. Vemos que se enciende inmediatamente este ventilador, que es el de refrigeración del circuito lógico. Imprime el mensaje Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia, luego humedad y temperatura, y luego hace la conexión. Entonces vemos que acá nos muestra que hay 82% de humedad y 43 grados. Esto lo regulamos con el sensor que está acá. Vemos que si nosotros aumentamos la temperatura, está en 46 grados, vemos que la temperatura es superior a los 38 y por tanto enciende la parte de enfriamiento. Eso enciende a un LED azul que está conectado con un octoacoplador PC817 que se encarga de aislar lo que es la parte electrónica o digital de nuestro circuito del microcontrolador del control del ventilador. Entonces esa señal excita internamente a un fotodiodo que excita a su vez a un fototransistor, permitiendo el pase entre la señal de 5 volts y el gate de este MOSFET. Esa diferencia potencial generada entre el gate del MOSFET y la parte inferior del MOSFET, que es el drenador, activa pero permite el paso de corriente entre sus dos pines, entre la fuente y el drenador, y eso permite entre gate y fuente, permite que pase la corriente entre drenador y fuente, activando el ventilador. Un sistema similar al que tenemos acá arriba, es básicamente lo mismo, que funciona para describir el funcionamiento del ventilador de refrigeración de la parte del circuito lógica, pero que tiene un LED verde para diferenciarlo, como lo veremos en la práctica. Vemos que acá no ha encendido la bombilla porque el valor de temperatura es muy alto, entonces esto no enciende, y sí enciende la parte de refrigeración. Entonces veamos qué pasa cuando baja la temperatura. La temperatura empieza a bajar
llegó aquí a 35. Entonces vemos que al superar esa barrera se apagó este LED de acá, es decir, no hay paso de corriente y vemos que el ventilador se detuvo. En ese momento lo que ocurre es lo siguiente: se enciende este LED rojo que activa a este optocoplador para corriente alterna, el cual es un MOC 3021. El mismo tiene la finalidad de activar circuitos, pero no de corriente directa, sino de corriente alterna. ¿Qué hace? Él excita un fotodiodo que a su vez excita un fototriac. Ese fototriac permite el paso de corriente alterna, superando, siempre que se supere por supuesto su tensión umbral. Esto permite un disparo en el gate de este triac, y este triac actúa como un interruptor de alterna, permitiendo que encienda esta bombilla y manteniéndola encendida siempre y cuando se coloque una señal acá desde el microcontrolador. Entonces esto nos permite aislar el circuito de 120 volts de corriente alterna de nuestro pequeño circuito de 5 volts de lo que viene siendo nuestro sistema lógico. Entonces, asimismo, acá está la parte de humedad. El buzzer emitiría un sonido y encendería el LED azul. ¿Y esto por qué? Porque la humedad es muy alta. Como vemos acá, la humedad está en 82%. Si la humedad baja, veamos qué ocurre cuando baja. Veamos que el máximo era 60 y el mínimo era 50. Vamos a ponerle 47, por ejemplo. Vemos que encendió el LED rojo y emite otro sonido. Entonces ese sería el funcionamiento. Vemos que el cristal que mencioné era de 20 MHz. Entonces, otra cosa importante que destacar es el funcionamiento del sensor de DHT11 internamente. Él internamente posee un termistor para la medición de temperatura y un sensor capacitivo de humedad para medir la capacitancia. Esto lo transforma en digital internamente y lo envía a nuestro puerto digital, el D0, que es el pin 19. Ellos vienen en dos presentaciones. Podría venir así, que es simplemente el sensor solo, o viene en una placa integrada, que es como yo lo tengo, que es un módulo que simplemente lo que trae de diferente es un LED para indicar que está encendido y una resistencia que se coloca en pull down entre PCC y lo que es el pin de datos, que puede ir entre 2 kilo ohmios y 10 kilo ohms. Pero también la venden de una vez en un módulo, así que bueno, es simplemente una resistencia, un LED adicional, no tiene gran ciencia. Entonces ahora, habiendo mostrado su código y habiendo mostrado su simulación, procedemos a mostrar el funcionamiento físico. Como mencioné en la parte anterior, ahora veremos el funcionamiento físico del circuito de la incubadora, su funcionamiento electrónico. Para ello, acá vemos que tenemos al microcontrolador un PIC16F877A, el cual estará encargado de lo que es la parte lógica. Su circuito de funcionamiento lo explicamos en la parte anterior. Vemos que tenemos el cristal de 20 MHz y tengo un capacitor de 0.1 microfaradios. Esto lo hago para bypassear lo que es la alimentación del mismo y evitar que cualquier ruido o expurio pueda entrar en el pin de alimentación y nos permita un funcionamiento poco deseado de lo que es nuestro microcontrolador. Bueno, ahora procedo a explicar aparte. Acá tenemos la pantalla LCD, que es donde veremos la información, veremos también los datos introductorios a lo que es el programa y su funcionamiento. Como ya mencioné, con este potenciómetro regulamos lo que es el brillo de la pantalla, y luego ahora sí explicar lo que es los módulos del mismo circuito. Vemos que este cable verde que viene para acá, este jumper, se conecta a este diodo LED. Esa corriente excita un fototransistor interno que se encuentra adentro de este pequeño circuito integrado, que es un PC817. El mismo un fototransistor que ofrece un aislamiento galvánico del circuito digital y el circuito que alimentará a este ventilador. Cuando se excita el fotodiodo interno, a su vez se excita un fototransistor interno que permite el paso de corriente entre VCC
y activar por potencial una diferencia potencial que se va a generar acá en el gate entre el gate de este MOSFET, un IRFZ44N, y lo que es su fuente. Cuando se genera esa diferencia potencial, este permite el paso de corriente entre drenador y fuente, estando conectado al drenador este pequeño conector que está acá, que lo que contiene es este ventilador, cuyo una de sus entradas está positivo y la otra está conectado al drenador de este MOSFET. Cuando él se activa, permite el paso de corriente y se activa este ventilador. Este ventilador que vemos acá, este sistema que acabo de describir, es el de enfriamiento del circuito digital. Por eso está dispuesto tan cerca del microcontrolador. Cuando encienda este circuito, básicamente lo que ocurrirá será que él encenderá. Este era el que yo mencioné en el código, que se enciende según se encienda el sistema, y es para la refrigeración del mismo. Otra parte que funciona de manera similar es esta de acá. Esta está dispuesta para el funcionamiento de lo que es el ventilador, que está dispuesto para disminuir la temperatura cuando se superan los 38 grados. El mismo tiene un sistema de funcionamiento totalmente similar al que ya mencioné para el ventilador de refrigeración de lo que es el circuito integrado. Otra parte importante es la parte AC. Acá tenemos el MOC3021, que es un octacoplador de corriente alterna que internamente tiene un fototransistor y un fotodiac, el cual se excita cuando enviamos a los pines conectados al fototransistor o la señal de 5 volts salida desde acá, desde nuestro microcontrolador. Cuando se activa el fotodiac, este permite el paso de corriente, permitiendo un disparo en la compuerta de este triac, permitiendo el paso de corriente entre anodo 1 y anodo 2. Esto hace que básicamente de esta forma tengamos una especie de interruptor electrónico de esta bombilla. Como podemos ver, en el cable azul y el cable rojo se conectan al anodo 1 y anodo 2 de nuestro triac. Y por último tenemos el buzzer, que emitirá distintos sonidos dependiendo del nivel de humedad. Si está por encima del 60%, emite un sonido característico. Si está por debajo del 50%, emite otro sonido característico. Y los LED azul y rojo que podemos ver en la parte de acá son para indicar el estado de humedad, si es alto o si es bajo. ¿Okay? Entonces veamos cómo funciona. Lo primero es ver que este ventilador encenderá inmediatamente. Como vemos, el ventilador se encuentra encendido, y esto es así por lo que ya explicamos en el código. Ahora veremos lo que muestra nuestra pantalla LCD. Vemos que muestra el mensaje incubadora de huevos, diseñado por Jonathan Albizu 27877-739. Esa es mi información. Para el Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia, y mostrará datos de humedad y temperatura. Ahora se muestra que, como podemos ver, la humedad ha bajado del 46%. Recordemos que estaba programado para llegar al 50%. Entonces, como la humedad es inferior a este valor, se está encendiendo el buzzer que se escucha y se enciende el LED rojo, diciéndonos que la humedad es muy baja. Asimismo, vemos acá que en cuanto a la temperatura tenemos 30.2 grados. El bombillo sigue encendido y la temperatura seguirá subiendo, como se puede mostrar.
Como ya alcanzó los 38 grados, la bombilla se apagó y se encendió este ventilador. Eso se hace para que la temperatura empiece a bajar. Como vemos, ella está en 38 grados, pero pronto empezará a bajar. Vemos que empieza a bajar, está en 37.5, el ventilador empieza a hacer su trabajo. Vemos que como alcanzó 37 grados, encendió de nuevo, el ventilador que está en el fondo apagó y el procedimiento va a volver a ser el mismo, va a volver a aumentar, y cuando pase de los 38 grados nuevamente vamos a tener un apagado nuevamente el ventilador, encender el ventilador conectado al pin azul y esto refrigerará el sistema. Entonces esto lo que genera es que estemos oscilando la temperatura entre 37 y 38 grados, el cual es un valor de temperatura de diferencia de un solo grado centígrado, el cual es ideal para lo que es la incubación de huevos de gallina. Como podemos ver, alcanzó los 38 y el procedimiento es el mismo. Encendió el ventilador, como vemos acá por el LED azul, y apagó el bombillo. Entonces vemos que de esa forma nuestro circuito funciona físicamente y perfecto para lo que es el funcionamiento para mostrar, para incubar gallinas. Vemos acá el ventilador encendido y la bombilla apagada. Como se puede ver, se ve el movimiento, no se ven las aspas, y cuando la temperatura se detuvo ahora el ventilador, ahora sí se ven las aspas y encendió la bombilla. Entonces, gracias, esta fue toda mi exposición sobre este bonito circuito a nivel electrónico, y pues hasta una próxima oportunidad.